Hola, buenas tardes. Yo soy Natalia Gómez, coordinadora de formación en ProImágenes Colombia. Les quiero dar la bienvenida, gracias por estar acá, por atender este llamado y gracias a la Universidad Central y al profesor Vélez por abrirnos este espacio para charlar, básicamente. Nosotros decidimos nombrar estos espacios conversatorios precisamente porque ese es el objetivo, que por medio de la conversación de ellos nosotros también entremos y discutamos y preguntemos y nos animemos a cuestionarnos modelos, figuras, patrones, estándares y el universo del mundo documental, el complejo universo del mundo documental. Les voy a contar a quiénes tenemos como invitadas en esta ocasión. Comencemos por Marta Andreu. Marta es productora, tiene una amplia experiencia como tallerista y como consultora de documental alrededor del mundo. Es coordinadora académica de Doc Montevideo y de Doc São Paulo. Integra desde el 2010 el Comité Permanente del World Cinema Fund y es consultora también para el Festival de Visión d'Urgell. Marta coordinó y programó la maestría de documental de creación de la Pompeu Fabra, de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, hasta el 2016. Okay. Y actualmente es directora del programa Walden, que es un programa diseñado de residencias artísticas de creación documental. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí. A su lado está Lucila Moctezuma. Lucila es mexicana, radicada en Nueva York hace mucho tiempo. Esto está un poquito alto. Ella es directora de programas en Chicken and Egg Picture, que es una entidad que apoya a mujeres realizadoras de cine documental con programas enfocados no solamente en el desarrollo de sus proyectos, sino en el desarrollo de su carrera. Tiene una amplia experiencia en la comunidad del cine independiente en Nueva York, trabajó con Union Docs en el programa Women Make Movies, trabajó con la Fundación Rockefeller y fue fundadora del Fondo Latinoamericano dentro del Festival de Cine de Tribeca. Lucila también hace parte de la Junta Directiva de Cinequanon Lab en México y del Comité de Selección del Festival Internacional de Cine de Morelia. Y por parte de Colombia, y como moderadora de este conversatorio, invitamos a Consuelo Castillo. Ella fue la coordinadora general de la Unidad Técnica de Producción de DocTV Latinoamérica en su 5ª edición. Entre el 2009 y el 2015 fue gerente de Encuentros Cartagena, que es la sección de industria del FICSI. Y durante este tiempo también trabajó como asesora en la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. Es gestora de proyectos, productora, ha sido jurado en varios fondos y nada, quiero agradecerle por aceptar nuestra invitación de guiar este conversatorio y les cedo la palabra. Gracias a todos por estar aquí, a la universidad por brindarnos este espacio y espero que lo aprovechen. Bienvenidos. Y bienvenidas. Bueno, gracias Natalia. Realmente para mí es como muy importante estar acá. Quiero agradecerle a ProImágenes, digamos como por ese lugar y ese voto de confianza. Y para mí también es como muy importante poder estar compartiendo y pues acompañando a Marta y a Lucila, que son como esas figuras que uno siempre cuando estaba creciendo y empezaba en este mundo decía, wow, wow, wow. Entonces es como demasiado para mí poder estar acá, espero poder dar la talla y bueno, y también es súper lindo ver tantas caras amigas y saber que siempre estamos acá de un lado a otro. Quiero como que básicamente como la dinámica va a ser la siguiente, vamos a tener como 4 preguntas que van a ser las que queremos que nos lleven como por toda la conversación, pero va a ser algo mucho más sencillo y dejar, no como tanto de conferencia o algo así, sino la idea es que podamos poder tener una charla mucho más tranquila y que ustedes hagan las preguntas pertinentes, creería al final, Natalia. Ah, ¿sí? O… Ok, sí, yo también, bueno, entonces es eso, no siendo más, bueno, pues vamos a empezar. Yo aquí tengo como un primer, digamos, pregunta que es como la pregunta que se hace todo el mundo cuando están pensando en hacer documental o cuando ya lo ha hecho, pero de pronto ha tenido algunos problemas y es, ¿consideran ustedes que hay una manera correcta o hay un modelo específico con el cual uno pueda financiar su documental, toda la producción de su documental, o cuál creen que digamos sería de pronto el camino, pensando también en cómo que los tiempos han cambiado, las tecnologías son diferentes y demás?
bueno, arranco. ¿Está prendido? Sí. Nada más quiero aclarar que corregí que vengo de Estados Unidos, soy mexicana, pero es que llevo 20 años allá, que no se dicen fácil, o más bien se dicen muy fácil, pero eso ha indicado la trayectoria que mi experiencia viene más bien del mercado en Estados Unidos y cómo funciona la realización desde aquella perspectiva. Por eso lo quería aclarar. Bueno, para financiar un documental esa es la parte más difícil. Hacer películas nace del corazón y es lo que uno quiere hacer y es lo divertido y es la historia que uno quiere contar, pero el financiarla, que viene siendo la problemática que se plantea desde un principio, es que esto cuesta dinero, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo voy a hacer ese sueño realidad y que otros lo vean? Porque eso es lo que quiero, que lo vean, pero para que otros lo vean y para que llegue como producto terminado, tengo que buscar todas las vías posibles para conseguir lo que va a costar, ya sea de en bajo presupuesto, puedo hablar en términos de dólares porque en pesos colombianos no sé, pero ya sea que va desde $100,000, que es lo que se consideraría un bajo presupuesto allá, por ejemplo, a otras cosas que cuestan 800,000. Y estamos hablando de documental que se va a ver probablemente en las mismas vías. Y las diferentes maneras de hacerlo es, bueno, uno empieza poniendo el dinero propio. Eso es lo que se dice que no hay que hacer, pero eso es lo que uno empieza a hacer, porque no hay de otra para que empiecen a creer en la idea de uno. No quiere decir que es lo correcto, pero muchas veces es como se empieza. Empezar a buscar los fondos nace ya a partir de tener una idea más formada de a dónde se quiere llegar para poder convencer al otro de que este documental vale la pena o esta película vale la pena hacerse. Entonces vienen los fondos del Estado, vienen también los fondos de fundaciones o incluso de donativos individuales, no sé, en Latinoamérica se maneja menos, pero de donativos, gente que quiere apoyar el arte, la cultura o la temática propia de la historia que se está contando. Hablando otra vez de Estados Unidos, se habla también de la inversión, el que viene con dinero y una vez que el documental está afuera, el primer dinero que entra se le paga al inversionista. Entra con $20,000, los primeros $20,000 que entran de taquilla o de mercado educativo o de premios se van al inversionista. Esa es una postura muy controversial y que muchos prefieren evitar muy entendiblemente, ¿no? Está el crowdfunding, el recurrir a todos los amigos conocidos y no conocidos mediante plataformas de internet. Ese ha sido como un… No es una bendición que el crowdfunding exista, es más bien como una desgracia que tengamos que recurrir a todos nuestros amigos y a todos los amigos de nuestros amigos para que por favor nos ayuden a hacer la película porque todas las otras vías no lo están haciendo, pero esa es una posibilidad también, ¿no? Y los mercados de cine donde va uno con su documental, con un proyecto en desarrollo, con una idea más o menos desarrollada para conseguir posibles apoyos que incluyen también apoyos de televisión, quienes van a apoyar antes de que esté terminada la película con una promesa de transmisión en televisión o posibles productores que son los que se pueden unir al proyecto para ayudar a producir el proyecto, a conseguir dinero para el proyecto o los equipos o los servicios, ya sea pagando los costos que se requieren o conseguirlos a lo más bajo costo posible, ¿no? Ese es a grandes rasgos las diferentes vías. Ahora, cada una es discutible y cada una tiene sus pros y sus contras, muy prácticamente hablando. Bueno, hola. A ver, es que a veces las preguntas parecen sencillas, pero después se van convirtiendo en algo complejo, ¿no? A mi entender, la producción es todo, es decir, crear ya es una forma de producir, ¿no? Producir es buscar la forma justa para decir aquello que quieres decir y eso tiene una implicación creativa, pero sin duda alguna tiene una implicación económica, es decir, la vida es economía, el cine también es economía, no se salva, ¿no? Entonces, a mi entender, es muy difícil separar la cuestión de cómo financiar de la cuestión de por qué creamos, ¿no? O sea, creamos para hablarle a nuestro contemporáneo y finalmente para dejar algo, ¿no? Sin duda alguna, y eso debería ser nuestro objetivo. Pero dejar algo a nuestro contemporáneo implica que hay que tener visibilidad y hasta ahora pues
tanto si son fondos públicos como privados, nuestros aliados siempre han sido las televisiones. Y efectivamente el panorama está cambiando. Es decir, esa cosa de que en cada casa había un televisor que era el centro, ¿no? Después, más que el centro, había varios televisores y ahora ya ni hay televisor. Y eso de alguna forma afecta también a la economía y a la apuesta. No sé, hablabas tú de Estados Unidos, si yo voy a Europa, la crisis de la televisión pública es extraordinaria. Es decir, hasta ahora siempre decíamos, bueno, nos queda el canal Arte, ¿no? De Francia, pues dentro de nada ni eso. Pero más allá de experiencias concretas, porque paralelamente ocurren cosas como, bueno, aquí en Colombia hay un canal como Señal Colombia que está coproduciendo con una fuerza extraordinaria, ¿no? Es decir, con lo cual cada realidad, sin duda alguna, tiene sus características, ¿no? Pero para mí, si enfocamos esta cuestión más bien en, ¿no? Tengo una película, tengo una idea de película, ¿qué hago? ¿No? Si enfocamos, digamos, esa pregunta desde ese lado, para mí hay algo esencial que es aprender a dimensionar nuestras películas. No hay un camino. Es decir, depende de lo que quiera hacer. Si yo quiero hacer La Guerra de las Galaxias con 2,5 € me va a salir un churro, ¿no? Pero si quiero filmar a mi abuela, pues igual no necesito 800.000 euros. Porque es que, a no ser que le quiera reformar el piso, no sé en qué me los voy a gastar, ¿no? Entonces, se trata más bien de aprender a dimensionar nuestra película, y el dimensionar nuestra película forma parte del proceso de creación. Es decir, entender qué mecanismos, qué herramientas necesito para contar esa historia. ¿Cuánto tiempo? ¿Voy solo? ¿Voy con una cámara chiquitita? O sea, lo mismo. Es decir, si yo tengo que filmar a mi abuela que tiene 90 y pico años en una habitación pequeña y me empeño en gastarme la pasta en un dron, estoy haciendo el raro, ¿no? Porque, en fin, con una cámara chiquitita, incluso con mi móvil, ¿no? Encontraré la herramienta adecuada. Y la herramienta adecuada implica unos recursos adecuados, ¿sí? Entonces, para mí hay algo que tiene que ver con, y que me parece evidente y no lo es saber qué vías tengo que recorrer para hacer que mi película exista. Entonces, obviamente, están, bueno, desde los recursos públicos, que ahora mismo esto es un drama, ¿no? Hoy estábamos almorzando y estábamos pensando en desde dónde, si uno quiere crear en Colombia, desde dónde puede crear, ¿no? Y hay una serie de recursos que tienen que ver con la coproducción internacional. Yo, que soy productora en España, te puedo decir que ahora, si antes producía unas 3 películas al año, ahora, vamos, casi es una cada 3 años. O sea, y me es muy difícil coproducir internacionalmente porque a mí internacionalmente, por las leyes, no se me reconoce si yo no consigo dinero desde mi país. ¿Me explico? Yo hay algo que me interesa mucho, que es cambiar palabras, ¿no? En lugar de economía, usar ecología. Es decir, no intentar encontrar los recursos inapropiados para hacer la película que quiero hacer. En lugar de coproducción internacional, hablar de sinergias. Porque muchas veces uno se acompaña con un capital que no se cuenta con papel moneda, ¿no? Que es, hay algo que a mí me interesa mucho en la producción, es entender la producción como una forma de acompañamiento. El productor tiene una distancia frente a la película que el director no tiene, por razones obvias, ¿no? Ser director a veces me da la sensación que es nadar en el mar entre pulpos, ¿no? Y que el pulpo se te pega en la cabeza, ¿no? Entonces, si lo tienes pegado, porque es tu historia, no ves al pulpo. El director es alguien que de repente puede ayudarte a generar un diálogo creativo. Pero la cuestión, para mí, clave en todo esto es que, muy bien, ok, ¿no? Vamos a dimensionar la película, pero es que la mía es chiquitita. Si habéis producido, ¿no? entre las personas que están en la sala, creo que reconoceréis que es igual de dramático no tener, y disculparme porque voy a hablar en euros, 20.000 euros que 2 millones. No tener es no tener, y no tienes, ¿no? Y curiosamente estamos en un sistema que nos obliga a producir a todos de la misma manera, y para mí está ahí el error. Es decir, estamos en un sistema en que yo te doy
50, solo si tú consigues 30. Y ya la hemos liado, ¿no? Cuando se entiende que la forma de financiación tiene que ver con conseguir dinero de distintas fuentes para hacer tu película. A mí personalmente hay un tipo de películas que cada vez me interesan más, que es aquellas que de repente se hacen, no sé, con poco dinero. Y poco dinero, ojo, porque para mí hay una falacia ahí, ¿eh? Uno cree que si es director y consigue un productor, y ese productor puede defender un presupuesto de 280.000 euros, que para hacernos una idea, ¿cuánto sería eso en pesos? Para saber si, o 100.000 euros. 300 millones. Uno cree que como tiene dinero para hacer la película, él va a cobrar más. Yo he producido varias películas de un presupuesto, sin duda alguna en Estados Unidos sería bajo. Pero ese presupuesto no ha garantizado que el director esté mejor pagado que si alguien le hubiera dado a él 10.000 euros para que hiciera la película. ¿Me explico? A mi entender, el gran dilema y lo que me parece que entre todos valdría la pena generar espacios nuevos que tienen que ver con ser capaces de hacer convivir distintas dimensiones de películas. Y que hay un tipo de cine que tiene que ver con manejar quizá por pocos recursos, con equipos reducidos, lo que esto no tendría que implicar, la invisibilidad, es decir, cómo generar espacios, ¿no? El otro día que nos encontramos con ¿no? colegas de Señal Colombia en un taller que dimos, y una de las sugerencias era: ¿y qué tal si se creara una línea de ayuda o de coproducción en el que no se hablara de porcentajes, sino que se valorara la pieza que se tiene entre manos y se dijera, bueno, con este dinero la puedes hacer, ¿cierto? Pues yo te doy el dinero y tú me das la pieza, ¿sí? Sin intentar convertirlo en un engranaje de financiación y de economía, etcétera. Bueno, y quiero agregar algo también, que es parte ya de una conversación más amplia, pero el buscar la financiación también implica plantearse preguntas desde esa concepción y desarrollo de idea de, desafortunadamente se distinguen, no voy a decir desafortunadamente, pero hay diferentes formas de documental. Entonces, hay vías que son para documental que se va a ver en televisión. En diferentes países la televisión se concibe de diferente manera y se respeta de diferente manera o no se respeta. También, además de que quién la va a ver, a dónde se va a ver, ahí es donde se puede canalizar hacia dónde están los posibles financiadores. Pero hablando de presupuestos, eso también, una cosa es lo que cuesta la película, $200.000, lo vamos a poner en una aplicación para un fondo, y otra cosa es lo que costó, que posiblemente sea 50.000. Porque en el presupuesto se va a poner el sueldo del director, se va a poner el sueldo del cinematógrafo, se va a poner el editor. Generalmente el cinematógrafo y editor son un precio muy alto en el personal. Pero a la hora de la hora conseguimos que el editor se enamoró del proyecto y se entregó y lo hizo por 5.000. El director, la directora, lo hizo por 1.000, ni siquiera cobró nada. Eso fue lo que le pagó a Alimentos algunos días. Y así, el equipo se consiguió gratis por el amigo del amigo, que gracias a él pudimos conseguir la cámara y los micrófonos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que realmente, cuánto cuesta realmente la película y cuánto cuesta realmente? Ahí siempre hay entre una el costo y el coste y el valor, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo ahora lo que quiero es como un poco conociendo a todo mi sector, y voy a intentar empezar a bajar preguntas a temas que ustedes han dicho, pero que sé que también son como realidades que nos pasan. La primera que me surge, Marta, y es algo de lo que tú hablas, es la diferencia entre el productor y el director. Algo que pasa mucho en Colombia con el documental es que muchas veces el director es el productor y el editor, y además es el personaje, o sea, como entonces, no, en serio, es como una realidad que todos hemos vivido y hemos trabajado, y es un poco, y entonces es como cómo ustedes ven esa figura, porque
un poco contándoles también lo que siento es que también sí hemos ido cambiando un poco y cada vez uno empieza a entender que hay más productores que están siendo productores y productores de documental, por más de que todo el tiempo nos estén diciendo que ser productor de documental, que eso no, que ahí no hay dinero. Esa es como algo. Otra cosa que ustedes hablaron ahí que me parece que es un poco salida, pero que también lo he oído a todo el mundo, y es como, bueno, yo estoy en mi proceso de desarrollo del proyecto, estoy también tratando de conseguir financiación y hablaste también de los mercados, pero otra pregunta es ¿cuándo parar? Cuando ya he estado yo en Doc Montevideo y después en Docs MX y después estuve en Tribeca, o sea, ¿cómo consideran ustedes ese camino? Si es ese camino tan largo, o sea, ¿sí creen que uno debería estar como en todos esos talleres o hay un momento en que, por ejemplo, ustedes que han sido talleristas deberían decir, ya para y mira qué es lo que está pasando con tu película? Y bueno, no, creo que esas dos y después seguimos. La primera disculpa tenía que ver con el multitasking. Ok. A ver, o sea, es algo que ocurre aquí y ocurre en todos los lados y creo que tiene que ver con algo bueno y algo malo, ¿no? Es decir, la democratización de las herramientas ha permitido que lo difícil no sea hacer películas, lo difícil es vivir de ellas, ¿no? O sea, puedo hacer una película, un pedazo de película con esto. La mala noticia es que a mi entender esto está provocando un superávit, una contaminación, una superproducción bastante difícil de manejar, ¿no? Pero es cierto que hay algo que tiene que ver con el acceso a la herramienta y el aprendizaje, el hecho de que uno pueda producir, ser el director, ser el editor, es porque ¿no? Puede acceder a la herramienta, pero además aprende a usarla. Claro que ha generado no solo una realidad en cuanto a un tipo de historias distintas, es decir, de repente hay historias mucho más íntimas, ¿no? Ya no se necesitan aparentemente esas grandes excusas para hacer una película, sino que puedo filmar al vecino del tercero y contar cómo vive, ¿no? Y también que obviamente las piezas pues tengan otras duraciones, tengan otros formatos y por lo tanto nosotros produzcamos de formas distintas, ¿cierto? Yo hablaba del diálogo fructífero, absolutamente fértil entre el productor y el director, pero yo creo que este diálogo, que es en definitiva crear el espacio donde puedes tomar los ojos prestados de tu cómplice, ese diálogo lo puedes tener con un montador, lo puedes tener con eso que, ¿no? Y nosotros hemos contribuido a ello, esos espacios que se han puesto absolutamente de moda, que es, ¿no? Esas terapias grupales del taller de escritura, en donde esa relación de distancias a nivel creativo se dan, ¿sí? Yo no me atrevería a decir que uno tiene que tener un productor o uno no tiene que tener un productor. De nuevo, depende del objeto que tengas entre manos. Porque hay algo que a mí sí que un poco me preocupa de tener, por ejemplo, yo trabajo con muchos directores que de repente han llegado ahí solos. Y su gran obsesión es encontrar a un productor. Y ya tienen media película rodada, por no decir toda, ya están a las puertas del montaje y de repente se están inventando un interlocutor porque creen que así se tienen que hacer las cosas. Obvio que tiene una dificultad tremenda ponerse todas las gorras en una persona y estar, ¿no?, discutiendo contigo mismo, pero también las tiene, me explico, generar un diálogo a nivel... Fíjate, hay algo que a mí me interesa mucho del momento en que estamos viviendo. Para mí, los roles del cine están mutando. Ya era hora, ¿no? Es decir, hay muchos intermediarios que seguramente, bueno, es decir, actualmente puedes hacer una película y llegar al espectador directamente. Tienes formas de hacerlo, ¿sí? Puedes producirla con la mitad de gente que necesitabas. Puedes, en fin... hay muchos roles, ese típico manual de los oficios del cine, digamos, lo tendríamos que reescribir. Y la otra cosa que me interesa mucho es la idea de maleabilidad. Es decir, que el cineasta hoy, a mi entender, no es solo el que está detrás de la cámara, es muchas cosas, puede ser muchas cosas. Y a mí me da por entender que crear es una forma de vaciarse, ¿no? Es una forma de desaprender.
es una forma de dar, de darse. Entonces esto puede ocurrir, no sé, hay gente que se regenera muy rápidamente, pero hay otras que igual, ¿no? Woody Allen hace una película cada año y después estará otro cineasta que tardará 10 años. Pero a día de hoy, a mi entender, estamos en un momento en que puedes hacer tu película y después puedes editar la película de un colega y después puedes escribir y después, ¿me explico? Es decir, que el escenario ha cambiado radicalmente y esto nos debería ayudar a poder también cambiar las estrategias. Sí, es muy valioso analizar las que ya tenemos, pero los caminos me parece que son y que deberían ser otros, ¿no? Por ejemplo, producir desde Latinoamérica hoy, ¿no? Y toco madera, hay una gran... hay una realidad que hay que tener muy en cuenta, que es que la posibilidad de producción interna ha subido, pero se están manteniendo producciones internacionales que son perversas. Y si quieres, después abrimos otro capítulo dedicado a eso, pero que hay que aprovecharse de ellas, ¿no? Llámale el Berta Fund de Litva, el World Cinema Fund de Berlinale, el Vision Sud-Est en Suiza, es decir, todo un tipo de, unas fuentes de financiación que hay que tener en cuenta. Lo que pasa es que yo no mezclaría el proceso creativo con el aprender, que eso es otro tipo de aprendizaje, no del todo ajeno, pero sí que tiene reglas relativamente alejadas, que es el aprendizaje de cómo aprender a financiar tu película, ¿no? Porque muchas veces hay que tunear la propuesta para conseguir financiarla. Y si quieres enlazo rápidamente con la segunda cuestión, porque me viene, vamos, ni que pintado. Hay algo que últimamente yo creo que las personas que estamos en talleres estamos sufriendo un poco, que te encuentras realmente al que se ha convertido en el profesional del pitch, profesional del taller, profesional del dossier, y se ha olvidado de hacer la peli, ¿no? Entonces, bueno, hay momentos en que se te pasa el arroz y eso, como en la vida, es muy difícil identificarlo. Es decir, el desapego, el practicar el desapego, el decir, mira, me ganaste, ¿no? Decirle al proyecto, me ganaste, y pasar a otro es bien difícil. Pero sí que es cierto que se queman mucho los proyectos. Yo personalmente, cuando estoy seleccionando proyectos, cuando vuelvo a ver un proyecto, que es la tercera vez que me leo y que haya estado y ha hecho toda la ruleta rusa, digo, otra vez, hostia, ¿y ahora qué quiere? ¿No? Que haga la peli. Hay un momento en que uno tiene, yo creo que encontrar un balance. Y sería absurdo, te podría decir, un año y medio, 2 años. Es que depende también de la realidad que estás filmando. A veces nos olvidamos, ¿no? Estamos con el dossier y la señora que está ahí descrita y está criando malvas. Dices, hostia, es que claro, la realidad no está ahí esperándote, ¿no? Pero otras, ese tiempo, en cambio, puede ser muy fértil, el frenar. Otras, ese tiempo puede ayudarte a mirarte, a ser consciente y a repensar. La película, ¿no? Para mí hay algo muy importante hacer, muy importante, y es algo que creo que no hacemos suficiente, que es, a veces nos da la sensación que para producir es como pillar una escopeta, y decir, no tengo puñetera idea de tirar, pero bueno, ¿no? Algún pájaro caerá. Y no, es decir, acumularnos es desesperante. Como productora, cuando ata al fondo, no, gracias, vuélvelo a intentar. Y no, es algo muy desgastante. Y muchas veces acumulamos nos y la reacción primera es decir, no, están locos los de esta tele, no, que se pierden. O estos no, este fondo siempre prioriza, siempre al vecino, nunca a ti. En cambio, esos nos, a mi entender, nos tienen que dar la oportunidad para repensarnos, pero también muchas veces nos hacen entender que no hemos hecho nuestra tarea, que es saber a qué tipo de películas apuesta ese fondo. O sea, porque a veces te encuentras con proyectos muy desubicados. Es decir, oiga, es que se ha equivocado de puerta, ¿no? Y para cada uno de nuestros proyectos hay una vía, claro que sí. Es decir, yo a mi entender, uno debería hablar solo si tiene algo que decir. Pero a cada vez que alguien abre la boca, vale la pena escuchar,
porque puede parecer algo revelador, ¿no? Con lo cual uno tiene que apostar por lo que hace, solo faltaría. Pero llega un momento en que, bueno, hay una dosis de realidad que tiene que ver con reinventarse, aprender a reinventarse. Sí, y tomando ese último punto, si se está aplicando a los mercados, si se está aplicando a los fondos, si está circulando y no recibes nada, y es tomar distancia y ver qué es lo que está pasando, dónde está esa idea que yo creo que es maravillosa y nadie me la está comprando. Entonces es tomar esa distancia, es ponerse a pensar e incluso pedir, hablar con otros, ¿no? Ver qué es lo que no está pegando. Yo veo esta película, pero ¿por qué no la ven los demás? Y no está de más, incluso cuando ya está a media producción y para esos fondos o siguen pasando por todo el circuito y siguen aplicando 3 veces, no pueden aplicar con lo mismo. Tiene que crecer el proyecto, tiene que crecer la idea o tiene que crecer la perspectiva desde la que se está acercando a ese tema o a ese personaje, algo que traiga algo refrescante. Muchas veces pasa que son los mismos temas. Otra película de adopción, otra película de inmigrantes, otra película del problema del agua. Entonces, es una historia muy importante, es una historia que el mundo tiene que saber y yo la tengo, pero hay otros que la están contando. Entonces, ¿qué trae nuevo o por qué esta perspectiva mía, por qué esta obra mía va a ser diferente y vale la pena que me la apoyen y vale la pena que salga al aire, ¿no? Que dé a luz? Y sí, lo mismo de lo de los mercados, aquí estoy de acuerdo con la compañera, no vamos a repetir, pero en cuanto a la producción quería yo apuntar algo que me parece importante y que pues, con las directoras que trabajamos en Chicken and Eggs siempre las estamos como exhortando a que consigan productor. La producción, la dirección de documental es una labor muy solitaria, muy aislada, hay comunidades aquí y allá, pero al fin de cuentas uno está solo con su cámara, con su equipo y se va al campo, a donde está la película, ese viaje, tomó ese boleto de avión. Una chica que conozco se iba sola a Japón a filmar gente que se quería suicidar, fue la época más miserable de su vida, pero su película se estrenó en Tribeca el sábado, pero esa soledad de la creación del documental puede ser muy fuerte. Entonces nosotros motivamos a las directoras a que busquen un productor que puede tener diferentes roles, productor que apoya con la parte creativa, con el desarrollo, con es que esto te va bien, esto te va mal, un diálogo de esto le pasó a tu personaje, hay un ping pong donde la idea se está rebotando y ayuda a crecer el proyecto y a sentir un apoyo, pero también está el productor como administrador, como personal administrativo, que es el que ayuda a escribir las propuestas, a investigar los fondos, a tener un calendario de a dónde se va a aplicar, a tener un presupuesto para que el director pueda tener la libertad de dedicarse más a la parte creativa, a cuestionarse más hacia dónde va este personaje, etcétera. Entonces, hay diferentes roles. En Estados Unidos incluso se ha especializado tanto que ahora hay productor de impacto, el que se va a dedicar a pensar qué impacto puede tener esta película y a dónde puede verse y quién la va a ver y quién la va a llevar a sus universidades, etcétera. Pero en ese sentido… En ese sentido es que ya aquí está mi compañera brincando. En este sentido es el papel de tener un productor es como un acompañamiento, es un equipo, es un trabajo de equipo que es necesario para esa producción, porque vuelvo a eso, es muy solitaria la dirección del documental. En la primera, en la segunda, no es que la primera es la más difícil, la segunda vuelve a ser difícil y es muy difícil hacerlo solo, ¿no? Entonces el productor tiene más rol que nada más es buscar absolutamente. No. Disculpa, no quería interrumpirte, solo quería avisar que no, porque no es, aunque parezca que entre a la lucha un poquito, sí, pero no. A ver, estoy completamente de acuerdo, obviamente que el productor no es solo el que busca dinero. Ahora, tiene gracia que yo, como tanto que productora, diga que… no creo que toda película, o sea, y quería subrayar eso, que toda película necesite un productor. Es decir, a mi entender, un cineasta lo que quería es hacer sus películas. Punto pelota. O sea, la 1, la 2, la 3. Y al hacer sus películas, existir, tener una voz, es decir, se comunica con el mundo a través de las películas. Si fuera escultor sería a través de las esculturas, pero es cineasta, resulta que es a través de las películas. Y nos hemos montado una sociedad muy bizarra, en todos los sentidos, que ahora da por sentado toda una serie de cosas
que las hemos puesto nosotros ahí, podríamos haber puesto otras, ¿no? Y yo realmente creo que la historia es movimiento, es decir, que oye, esto es así, no siempre ha sido así, y espero que mañana deje de serlo y sea otra cosa. O que convivan, o sea, no tengo ningún problema, pero yo ahora te escuchaba y pensaba, para poner un ejemplo y no hablar tanto, en la última película que hemos producido, ¿no? Oleg y las raras artes, de Andrés Duque. Andrés Duque no nos necesitaba para hacer esa película. Es decir, bueno, para él es un experimento y nos hemos llevado increíblemente bien y tenemos un diálogo creativo súper fértil que vamos a continuar, pero no sé si siendo productora. Quizá siendo como unos ojos que de vez en cuando, ¿no?, se asoman y son capaces de dialogar con él. Pero lo que voy es que Andrés Duque ya llevaba, ¿qué?, 3, 4, 5 películas que se las hizo solito, que se las hizo en su casa y que eso le permitió existir. Porque hacía aquello que sabe hacer, que necesita hacer. O sea, para mí un cineasta saben que necesita decir algo y si no lo dice, revienta, ¿no? Entonces, no pinta con una mano. Y si se la cortan, agarra el pincel con la otra. Y si se lo cortan, aprende a pintar con el pie, ¿no? O sea, pete quien pete, él hace la película. Lo que le ocurrió a Andrés es que tenía una forma de filmar que tenía que ver con el diario, con lo personal, películas de laboratorio, ¿no?, él solo. Pero solo nunca ha estado, porque en un momento del proceso agarraba el teléfono y llamaba a aquel, a aquella, a aquel otro, a aquellos con quien tiene un diálogo fértil, creativo. Entonces, bueno, es ese momento en que el objeto que lo tienes cerca, lo pones un poco lejos y bueno, y lo vas depurando. ¿Qué ocurre? Que su ambiente natural, que su ecosistema, eran los festivales y ahí él existió y ahí fue reconocido y ahora es una voz reconocida por lo que es, muy distinta a la voz del Sensory Lab, muy distinta a voces, yo qué sé, a Patricio Guzmán. Es decir, cada cineasta lleva consigo no solo una forma de, ¿no?, una forma de pincelada, de gesto, de sensibilidad, sino de producción. La forma de producción queda impresa en las películas. A mi entender, habría sido una cagada monumental filmar La muerte de tu padre con productor, sonidista, distribuidor, porque está fuera de lugar, ¿no? Y entonces hay algo que es la adecuación de encontrar la forma de producción justa para cada película, que me parece imprescindible. Si bien subrayo ese papel que debería ejercer el productor, que es el de generar un diálogo, que es el que te permite tener una distancia. Tú solo puedes dialogar con el otro. Y ese diálogo, y tiene que ver con esa soledad, pero hay algo bien interesante en eso, que para mí es como en la vida, uno se da cuenta de las cosas. Hostia, vivir y encima darte cuenta de lo que estás viviendo tiene tela, ¿no? Pero hay esos momentos en que a uno le cae la ficha y dice, hostia, eso es lo que me pasaba. Esa distancia tiene que ver o bien con tomar unos ojos prestados o bien con el tiempo. A mi entender, por eso el documental en el fondo ha sido siempre una forma de trabajo que no es cara por los recursos, pero sí por el tiempo invertido, porque necesitas, ¿no?, ir tomando una distancia que te permite entender lo que filmaste o lo que querías decir, ¿no? Y alguien como Andrés durante a lo largo de sus varias películas fue desarrollando esa voz, fue reconociendo su propio lenguaje, pero también quiero hacer una distinción entre el productor, como esta persona con quien tengo ese diálogo y hay ese apoyo, al productor, por ejemplo, la compañía de televisión que entra como productora y espera un producto. Entonces, ese tipo de productor donde se corre el riesgo de perder la propia autoría, ese es otro tipo de productor. Es que también hay que distinguir con quién se está uno asociando y de quién acepta uno el dinero, ¿no? Porque también ahí se puede perder uno mismo por esas ganas de tener eso que el otro me está ofreciendo y pierdo mi película. Bueno, me encanta que ustedes van adelante que yo, van poniéndome como palabras que sabíamos que era un poco a donde finalmente íbamos a llegar, pero entonces vamos a pensar que esta película que nosotras nos estamos imaginando acá encontró su manera de ser producida, encontró su manera de financiación, sea con un productor, no sé qué, no lo sabemos muy bien, pero resulta que esta película ya fue rodada,
y de pronto va a entrar ya en el proceso de postproducción y empieza otra ventanita ahí a sonar, posiblemente ni siquiera ha sido rodada, y es la distribución y la exhibición de su película. Entonces ahí entra otro cosa que hasta, digamos, como otro momento, otra persona, otro externo, no sé, vamos a ponerlo con una presencia que no lo habíamos pensado. Hacemos películas para qué, ¿cómo se imaginan después? Quiero como que retomemos un poco ya cuando avancemos más en la distribución, el tema de las televisiones que interesa mucho creo que a todos los que estamos acá, pero bueno, ¿cuándo puede uno empezar a pensar en la distribución? Y sé que la respuesta puede ser igual, o sea, cada película te lo puede decir, ¿sí? Porque es un poco el proceso, pero ¿cómo se imaginan ustedes, en qué momento podría entrar la distribución? ¿Qué consejos, qué piensan ustedes de pronto de la gente de ventas? ¿Cómo se imaginan? Empieza ese otro mundo que a veces es cambiante porque todo el tiempo está cambiando, mucho más ahora que sabemos que la distribución está dando un vuelco muy grande. ¿Cómo ven ahí ese tema? ¿Cómo lo entramos? ¿Quieres decir? Sí, aquí hay algunos que todavía no ingresan al quehacer documental. Espero que no se asusten con todo esto, todos estos obstáculos que se presentan en el camino, porque empieza uno a pensar quién va a ver la película desde antes de hacerla. Bueno, es un camino largo, y en general este ejemplo de los dos personajes que encuentran una buena idea, una buena historia, vamos a filmarla, mira, filmamos en mayo, editamos todo el verano, la mandamos a Sundance, nos aceptan en Sundance y en enero la estrenamos. Sí, 5 años después. A ver, sí, no, es un proceso, es todo un proceso que tiene diferentes aspectos, ¿no? Y a veces se piensa como artista y a veces se piensa como estratega. Y lo de la distribución y el quién va a ver la película, eso hay diferentes perspectivas en ese sentido, porque puede haber, o sea, hay la perspectiva también dependiendo del tema, la película y la personalidad, lo que quiere uno decir es, voy a hacer mi película y ya después me preocupo por eso, pero yo quiero explorar mi voz, quiero explorar mi personaje, quiero explorar ese lenguaje visual cinematográfico, pero hay la otra perspectiva donde desde que la estoy haciendo estoy pensando en quién la va a ver, para quién es esta historia. Yo no nada más voy a escribir este cuento para mí en mi diario y guardarlo, yo estoy haciendo esto porque cuesta tanto trabajo, tanto dinero, tanta inversión de mi vida que tiene que ser vista por alguien más, ¿no? Quiero que la vean, quiero que se oiga. Entonces, el pensar de antemano en dónde se va a ver o quién la va a ver o a quién le puede afectar es algo que muchas veces ayuda en el camino y en el proceso. Cuando se tiene un personaje que se va para acá o para allá, que si se filma con planos fijos, en silencio, observando, o si se incluyen datos históricos, contextos, desde cuándo no se hace esto, cuánta gente de la población participó, etcétera. Entonces, ¿quién la va a ver y quién necesita saber? Esta información va guiando el proceso y en muchas ocasiones ayuda a entender hacia dónde se va y quién es quien va a apoyar o le interesa financiar. Claro, ahí se corre el riesgo de perder esa voz creativa porque empieza uno a perderse en qué es lo que quieren los demás ver para yo podérselos dar para que me la puedan comprar. Entonces hay que tener mucho cuidado. En el mercado educativo en Estados Unidos es muy fuerte para el documental, es donde hay posibilidad de remuneración, entonces eso se tiene muy en cuenta. Empezar a pensar cómo sería una campaña en las universidades de una película, por ejemplo, sobre el aborto tardío, After Tiller, pienso en un ejemplo específico, en donde esta película se puede pasar en escuelas de medicina para que estudiantes de medicina se abran más a la posibilidad de practicar o no practicar el aborto, ¿no? Entonces tiene ya una posibilidad muy directa en la que para poder pasarla en estos contextos, pues una cosa observacional, muy artística, muy cultural, quizá no va a ser lo que, cultural no es la palabra, pero muy artística, quizá no va a ser lo que va a tener esa distribución, esa circulación. Pero ¿quién está contando la historia y por qué la quiere contar? ¿Porque quiere promover un cambio o porque esta es mi voz, esta es mi historia y eso es lo que necesito saber? O las dos, ¿no? Pero no sé, es un balance y depende de dónde viene cada quien y hasta dónde quieren ir. No sé. No, a ver, no, mientras te escuchaba estaba pensando en esa típica frase, ¿no? De decir, he hecho mi película sin dinero, ¿no? Eso es una falacia, o sea, lo que quieres decir es que no has conseguido el dinero del otro, ¿no? Que lo has hecho con el propio, pero una película siempre tiene un coste, sin duda. Y hablábamos antes del coste y del valor, y a mi entender la distribución tiene mucho que ver no tanto con el coste, sino con el valor
de esa película. Y el valor de las cosas y de las obras de arte resulta que en el fondo no se lo da a uno mismo, sino que se lo dan los otros. O sea, uno no dice, hostia, soy Picasso y pinto de puta madre. Digamos, tú pintas. El tiempo y la mirada del otro es el que entiende, de repente, entiende la trascendencia de lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, la financiación, si nos ponemos en el escenario de la financiación, a menudo ya intenta encontrar el valor de la cosa. Es decir, la televisión te da dinero porque quiere ser la ventana. ¿Sí? Entonces, en el momento en que tienes financiación desde la televisión, esa ventana, ¿no? ese final del trayecto ya está ahí. Cuando te dan dinero público de largometraje cinematográfico, después te van a pedir que estés en salas, ¿no? Es decir, que muchas veces esa ventana ya está al inicio. Pero esto en los casos en que tengas, bueno, la fortuna de tener compañeros de viaje que le pongan dinero y que aligeren un poco, porque al fin y al cabo, al final siempre uno acaba invirtiendo, pero que aligeren un poco ese peso. Ahora bien, en este escenario en el que estamos, que creo que es más bien el que nos preocupa, que es decir, bueno, tengo una película o tengo una idea, no quiero tener una película, la voy a hacer, ¿no? La voy a hacer, pido dinero, me lo dan, no me lo dan, pero ya la tengo, que un poco era la pregunta que hacías, ¿no? Es decir, resulta que ya lo tengo y ahora tengo que dar sentido a este gesto, ¿no? Uno no crea para sí mismo, sino que crea para los demás. Ok. Ahí a mí creo que esto nos tendría que llevar a pensar dónde vemos hoy documentales. ¿Dónde los vemos? O sea, en el cine poco o nada. En la televisión, bueno, siempre y cuando haya voluntad política, es decir, política cultural. Es decir, cuando haya alguien que se preocupe para darle al ciudadano un lugar de reflexión creativa, de reconexión desde otro lugar con la realidad. Pero esto ya sabemos también que cada vez es menor, ¿no? Claro, a mi entender, cuando el panorama es este, es uno de los momentos en donde más necesaria que nunca es la creación. Es decir, cuando, de alguna forma, te hacen callar, porque te pueden hacer callar de maneras políticas por la fuerza o bien a través de la economía, ¿no? Sí. Es decir, tú no tienes un discurso institucional, fuera, ¿no? Diversidad, fuera. Bueno, esta cosa en la que estamos metidos un poco todos, ¿no? Y hay algo espectacular, a mi entender, y es que en este espacio cada vez se están creando rutas nuevas. Y a mi entender son las que deberíamos explorar. Es decir, la televisión, poquito, pero está. El cine, poquito, pero está. Los festivales. Siempre fue hasta ahora, creo, nuestro paraíso. A partir de hace un tiempo a mí me da mucho miedo. ¿Por qué? Porque nos está obligando a crear o nos está llevando a crear para nuestros pares. El cineasta acaba haciendo pelis para el otro cineasta y nos hemos olvidado de la gente. Nos hemos olvidado de que el cine nació siendo un arte popular, ¿no? Era una forma de hablarle al otro y a muchos otros, y además con un gesto comunitario, momento de compartir esa pantalla en la que se proyecta una película y por lo tanto nos proyectamos todos, y después de la película nos vamos y charlamos, ¿no? Es un gesto, es un acto social, y esto lo estamos perdiendo, ¿sí? Pero de nuevo, para mí todo esto que decimos no debería ser todo lo contrario, ¿no? Debería ser efectivamente para desanimar. A mi entender, una de las cosas más increíbles que se puede hacer en el mundo es hacer cine documental, sino para entender que nos tenemos que empoderar. Y empoderar significa entender que una película uno la fabrica y después no tiene por qué dejarla en manos de otros. Tú en un momento has dicho, agente de ventas. Yo no es porque todas mis experiencias con agentes de ventas han sido nefastas.
no solo por eso. Pero es un poco cuando uno está, es como el escenario que te dicen, ¿no? No, bueno, pero es Clase a postproducción, agente de ventas, ya o estás perdida. Es No, como, sí, ojo, es esa cosa tan... Ojo, hay algo que es cierto, que hay algo que tiene que ver con las reglas de un mercado que existe. Lo único que habría que ver si estamos hablando de objetos que están diseñados para eso o no, ¿vale? Pero hay las reglas de un mercado que tienen un oficio y que ese oficio puede ser el del agente de ventas, pero yo te diré, para mí la razón real por la cual uno acaba agarrándose el distribuidor internacional o al agente de ventas es que llega exhausto. O sea, ha pedalado tanto que de ahora lo tengo que vender. Anda, que lo venda otro, ¿no? Porque no puedes más. Ahora bien, de nuevo se trata, insisto, de dimensionar, porque al mismo tiempo yo las experiencias más increíbles y más gratificantes que he vivido ha sido con la película bajo el brazo e irme por regiones, ¿no? En Francia esto está como muy desarrollado, ¿no? Irte por regiones concretas, por Bretaña, e ir de biblioteca en biblioteca y de café, bar, centro de estudios a pasar la película. Y no olvidarás jamás el día que se te aparece un señor como de 300 años y te dice, ¿dónde puedo ver más películas así? ¿No? Entonces ahí te das cuenta que vale la pena lo que estás haciendo. Para mí sí que hay algo que es muy importante, que es la devolución, pero no un retorno social inmediato, ¿eh? El otro día hablábamos de eso. Y para mí el retorno social no es algo que solo ocurre ahora. Las señoritas de Aviñón de Picasso a mí me están retornando socialmente cada día, no hace falta ni que las mire, cierro los ojos, las pienso y ya soy otra, ¿no? Pero tiene que ver con encontrar lugares, es decir, circuitos de distribución, acompañar la película. A día de hoy, mira, yo hay algo que me intento romper la cabeza y aún no lo he encontrado, que es, ¿no? Cuando uno a veces dice, bueno, a ver, aprendamos de la música, ¿qué ha ocurrido con la música? Con todo el rollo de la piratería y tal. Bueno, es otro tema. Es otro tema el de la piratería y no me pronunciaré si no me pinchas. Pero, no, porque de aquí a la cárcel. No, porque yo soy muy pro, O sea, es que soy la antiproductora, mucho me temo. Pero, no. Pero dices, ¿qué ocurrió con la música? Se dejaron de vender, ¿no? CDs. Y han aumentado los conciertos. Una barbaridad. ¿Por qué? Porque resulta que la gente que no puede, o sea, escucha porque ya no tiene un impedimento para acceder a la música. Y cuando hay concierto, ahí sí, ahorra, porque a día de hoy me da la impresión de que hay algo que la forma que tenemos de vivir, ¿no? Esa sociedad líquida, esa sociedad de la transparencia, esa sociedad uniformada, estamos ávidos de experiencias, de momentos únicos. Entonces el cine tiene algo que tiene que ver con aprender a acompañar a nuestra película. Hay cosas que se pueden hacer como acompañar la película de otro. Es decir, no hace falta tampoco estarse moviendo. Tú igual estás en tu ciudad, en un cine determinado hay un ciclo y tu película está en otro cine, en otro ciclo, hay otro que presenta tu película, ¿me explico? Es decir, hay tantas cosas por inventar que para mí no es tanto. No es tanto. Ayer hablábamos, ¿no?, de un pintor portugués tremendo que decía, ser moderno no es pintar como los modernos, sino inventar la modernidad. A lo que voy es que a día de hoy, con las aplicaciones, con los intercambios, es decir, tenemos que acostumbrarnos a algo, ¿eh? Y es que yo no sé vosotros, pero yo un montón de películas las veo en mi regazo. No es una relación totalmente distinta ya a estar en un sofá, ¿no? Hay toda una serie hay un cambio a la hora de ver películas, que creo que ahí está la clave para intentar encontrar un circuito nuevo, darle otra visibilidad. De todas formas, y con esto acabo, yo como productora jamás, digamos, si estamos hablando desde el punto de vista de producción, el dinero viene antes, no después. Ojo, a no ser que sea la propia película que te salva, que te sale un peliculón, no sabes muy bien cómo, y de repente tienes 20.000 euros en premios en festivales, ¿no? Y ahí sí que tienes Pero
A mi entender, la voluntad de darle visibilidad a la película tiene más que ver con una cuestión de existencia más que con una cuestión económica. Más allá de que las políticas culturales públicas aprovechen eso para después ayudarte para la próxima película, ¿no? O lo que hace el FDC, ¿no? Que es como una especie de retorno. Dale. Una reflexión más sobre esa distribución o qué va a pasar con la película después de terminada. Una cosa que comentaba ayer es que al documental se llega de diferentes maneras, ¿no? Y dos vertientes concretas son, hay gente que encuentra una historia increíble, una historia maravillosa, una historia que les pasó que se tiene que contar y descubren la manera del cine documental para hacerlo, descubren que documentándolo y poniendo su voz artísticamente, dándole su enfoque, eso es lo que quieren hacer y así se ingresa al cine documental. Hay otros que estudian cine, quizá intencionalmente desde el principio, cine documental, y están buscando historias que contar, historias que muevan al mundo, historias que les inspiren. Cuando yo trabajaba en esta organización que distribuía cine hecho por mujeres, que se llama Women Make Movies, la directora siempre planteaba, cuando daba asesorías a las directoras que acaban de terminar su película, les preguntaba, para hablar de distribución, cuando la película estaba recién terminada o incluso en progreso, ¿qué buscas con esta película que estás haciendo? ¿Fama, fortuna o buena conciencia? O sea, ¿cuál es tu punto de partida? ¿Por qué tienes que hacer esta película? Porque busca ser reconocida, que todo el mundo lo vea, que vaya a festivales y tenga prestigio, eso te da prestigio como director, vas a ser reconocido, vas a conseguir fondos para tu siguiente película. Fortuna, dinero, que vaya a la televisión para que me la compren, que sea película que va a tener inversión, que va a tener dinero y necesitas ahí ya pensar en otro formato. Una cosa con una cámara muy básica, de bajo presupuesto, con un valor de producción más bajo, quizá no se verá esa televisión y no va a darte esa remuneración, entonces hay que tener en cuenta, no es como hay que tener en cuenta, sino es como algo a tener en mente, o buena conciencia. Lo que me interesa con esta película es cambiar el mundo, me importa que la gente sepa lo que está sucediendo en esta población, en esta comunidad, en esta prisión, para que la gente sepa que esto no debe seguir sucediendo y tenemos que hacer algo al respecto. Entonces es algo que durante el proceso vale la pena tener en cuenta, más no hay que escoger uno, otro o ninguno o los tres, pero es parte de qué es lo que nos está moviendo, por qué esta película es importante de hacerse y en qué manera a mí me lleva a otro lado, me cambia y de qué manera ocupa un lugar en este mundo, ¿no? Es algo como que siento que a veces puede dar una dirección. Tengo una pregunta, es que me acabo de inquietar, porque las tres respuestas me parecen fatales. Eso pensé que tú ibas a decir, de hecho. No, porque tenemos Fantástico. una perspectiva muy distinta, de hecho hemos hablado mucho de diferentes temáticas alrededor del documental, y aquí no está entrando la voz del artista, aquí no está entrando la creación en sí, aquí está entrando lo que pasa después. Sí, yo sé. Esto es lo que planteaba Si había una cuarta, no hay una cuarta, no, entonces. es que la podemos inventar, esto es lo que aconsejaba la esa directora es la de buena, Women Make Movies. ¿no? No, pero entonces, es que no tiene que ser todas o ninguna, no, pero te entiendo, porque ¿dónde está la voz creativa? ¿Dónde está la obra de arte? La obra de arte también puede ir, vamos a los espacios artísticos, vamos a los espacios culturales, vamos Ojo, a la… yo cuando hablo de arte hablo de compromiso y responsabilidad, y de implicación, no es una cuestión Todo arte de… es político. Efectivamente, es decir, hablo de un gesto Exacto, político, exacto, no de esa es algo, otra. no de algo de un cierto elitismo, no, en absoluto. Hablo de poner en juego la fragilidad de quien habla, Sí, sin duda. y todo arte es político y por ser una película que intenta un cambio social no quiere decir que no va a ser una forma artística. No, claro, no puedes separar completamente. Bueno, o sea, quiero saber, sí, o sea, no sé si de pronto nosotras estamos empezando a llegar a un universo como… Ya nos entonces fuimos no sé hasta si nos arriba. siguen todos, si tienen algunas preguntas, porque después quisiera como que ellas de pronto nos guiaran por algo que siempre nos inquieta mucho a nosotros, que es el mundo de los festivales, que sé que todo el mundo podría preguntar de eso. Hola, gracias por venir. Y bueno, antes de que nos metamos ya en cuestiones más complejas o más profesionales, por así decirlo,
hay dos apuntes que yo quiero como intentar enlazar entre lo que ha dicho Lucila y Marta. Y es que Lucila decía que la primera película es difícil, la segunda también, y la tercera también, y todas. Y lo que decía Marta es que con el caso de Oleg y las raras artes, Andrés ya llevaba unas cuantas hechas por sí mismo, aunque pues nunca había estado solo, pero más o menos se había hecho a sí mismo como ese bagaje que yo siento que a veces hace mucha falta en las convocatorias y en los fondos, ¿no? Cuando uno se presenta con la primera película o es un total desconocido en cuanto a esa especie de circuito que se mueve casi en todos los países, pues a mí, no sé si es verdad o no, y ustedes con su experiencia nos pueden aclarar si sí hace falta uno tener como una filmografía previa para ganar la convocatoria que uno quiere, porque yo siento que a veces es muy difícil ganar algo por siendo primera vez que se presenta, o si hay que correr a un extremo de hacer las películas como uno quiere o como uno entiende que son, y ya luego mostrar eso como, no es mi primera película, es todo esto que he hecho antes. Y bueno, no sé si ya me estoy haciendo un lío, pero esto va para que nos cuenten más o menos la experiencia de cada una, y sobre todo Marta como productora, cómo fue como esa primera película que ya te pone como Marta productora de esto y no solo como una cantidad de intentos, ¿sí me entiendes? Y la otra era, y sobre todo, cómo manejar las prisas en el ámbito documental, cuando al depender de la realidad, hace como sentir mucha más inseguridad llegar a una fecha sin el fondo para poder cubrir ese evento concreto. O sea, lo digo por un caso personal, o sea, estamos buscando cómo financiar una película, pero la película tiene un hito que consideramos fundamental en junio. Entonces nos hace sentir que si no llegamos a junio con ese presupuesto, sin esa financiación, la película más o menos se cae, ¿no? Caso que es bastante distinto a la ficción en la que tienes un guión y casi que en cualquier momento que tengas la plata lo puedes hacer. No, respecto a la primera pregunta, no, lo que ha dicho Lucila es un clásico, ¿no? Es decir, es algo que cuando acompañas a directores que están intentando hacer su primera película, siempre hay como un estrés, ¿no? Es que esta es la difícil porque la primera, claro, tú los miras y te callas como diciendo, pues la segunda, ¿no? O sea, y la tercera, es decir, cualquier película, a mí hay una idea que me interesa mucho, que es intentar crear cada una de las películas que tengáis entre manos como si fuera la primera y al mismo tiempo la última, ¿no? Conservar esa inocencia y ese ímpetu y esa cosa de ay, ¿no? Podré hablar y al mismo tiempo cuando ya estás pudiendo hablar realmente quedarte a gusto, decir, no, por si es la última lo voy a dejar todo, ¿no? Y a mí eso me parece bien interesante. Yo personalmente produzco, o sea, soy una productora bastante accidental, o sea, jamás deseé ser productora. Y aquí nos vemos. No, pero a mí lo que me ocurrió es, bueno, yo de hecho no quería ni hacer documental y ahora, vamos, es como el aire que respiro, ¿no? Pero yo, no, para mí era el guión de ficción y después empecé a hacer mis propios, descubrí, bueno, con un maestro extraordinario, Jean-Louis Comolli, que había algo llamado documental de creación y que para mí devolvía al cine a un gesto muy creativo, muy puro, ¿no? Ese pintor frente a la realidad, con un puñado de colores y que tenía que devolverla, ¿no? Convertir la realidad en forma para devolvérsela a la vida, es decir, algo que realmente me explotó. Y ahí, después de empezar a hacer las primeras obras, empecé a escuchar los sueños de los demás, ¿no? Y fue espectacular, porque me dio el privilegio de ser la primera espectadora imaginaria de una película que aún no existía, porque ya existía, ¿no? Yo la veía, el otro me la contaba y la veía, y a partir de ahí dejé de hacer y me dediqué a producir, aprendiendo a golpe y porrazo. Y me dediqué a primeras películas. Ahora empiezo con las segundas, ¿no? Reincido con directores, pero me dediqué a hacer primeras películas, ¿sí? Lo de Andrés, básicamente, Andrés, y no sé si, bueno, para aquellos que conozcan su obra lo reconocerán rápidamente, es decir, sus primeras obras son realmente diarios, son ensayos, son trips personales.
Y con Oleg, por una cuestión estratégica, había que ir a rodar a Rusia, había que negociar con los rusos, que no se lo deseaba a nadie. Había ya otro empaque, decidió, no una productora, no, dos, ¿no? Y Arte, y Televisión Catalana, y fondos públicos. Pero lo que me refería es que él ya existía antes de Oleg. Oleg es una película en su carrera. Puede ser un punto de inflexión o una rara avis, no lo sé. Ahora está con el siguiente proyecto que no desvelaré, ya se verá, ¿no? La cuestión es que, a mi entender, no hay un... A mí me inquieta mucho, y lo entiendo, cuando alguien te viene y te pide consejo. ¿Qué hago? ¿Voy por aquí o por allá? Yo lo único que puedo decir es que uno tiene que ser muy honesto y ser muy fiel a sí mismo. Y si tú quieres hacer algo, o sea, hay un ímpetu, hay una forma de existir, hay una forma de aprendizaje que pasa por hacer y rehacer y rehacer. Ahí, ¿no? Es como ser como una anguila, después mostrarlo al otro, después volver, remontarlo. Es decir, cada voz es realmente singular y peculiar y única, ¿no? Lo que sí que te diría, o sea, con esto lo que quiero decir es que no es mejor haber creado antes de presentarse públicamente, ni es mejor no hacerlo. No estás perdiendo ni ganando nada en cualquiera de los casos. Puedes haber creado antes y creer que si pones, no, he creado antes, y lo que estás mostrando es una debacle, lo estamos haciendo mal, ¿no? Y puedes no haber creado nada y que de repente alguien vea en ti aquello que tú tienes por decir. A lo que voy es que lo que hay que aprender es a escribir, lo que hay que aprender es a hacer una película antes de hacerla. Antes o durante. A día de hoy uno toma notas fílmicas y después escribe, y después monta y después vuelve. Es decir, los procesos de producción se están mezclando y es una pasada, ¿no? Para mí esto es muy excitante. Pero hay algo muy importante, aprender a escribir, a mi entender, lo que es la caligrafía documental. Que para mí hay algo que está muy claro, que es que en una ficción, por ejemplo, nos enseñan a escribir aquello que vamos a encontrar, ¿no? Y para mí el documental lo que hay que aprender es escribir lo que estamos buscando. Si la realidad que tengo enfrente es así, yo me siento o pienso o entiendo de ello esto, o sea, yo soy quien soy, voy a abordarla de esta manera, ¿no? Un proceso creativo, para decir eso. Si tú eres capaz de transmitir esta consistencia, esa idea de, entendiendo que el documental está lleno de posibilidades, mientras que la ficción está llena de certezas, ¿no? O sea, hay cosas que están en común, obviamente, pero hay cosas que son distintas. La escritura es distinta y es otra disciplina. Y hay que aprender, hay que ejercitar, ¿no? Hay que ejercitar y adquirir experiencia, pero también aprender a trabajar. Es decir, si uno no sabe qué quiere decir, lo va a escribir con muy poca dificultad. Y hay maneras de escribir tu mirada. Si además tu mirada ya existe porque lo has hecho 2 o 3 veces y eso es lo que te sale, ¿no? Porque la mirada es algo muy curioso que tiene que ver con Philibert Nicolas Philibert describe el documental de una manera hermosa, ¿no? Dice, es la tensión entre la intuición y la intención, ¿no? Es decir, yo quiero decir eso, pero mira, cuando hablo me sale así. Me explico, hay algo de la sensibilidad que ya está en ti. Entonces, obviamente, si has hecho un corto, si se puede, pues bueno, es algo que se está viendo en práctica, ¿sí? Pero digamos, todos empezamos un día, ¿no? Y ese día llega, con lo cual no... Sí que es cierto en la idea de quemar proyectos, que es algo que da... depende de en qué lugares. Es interesante encontrar el momento justo de presentar la película, ¿no? No quemarla. Depende en qué pitchings, yo que sé, te vas a un pitching que están todos los representantes de todos los fondos y te sale del revés, bueno, cuando te vuelvan a encontrar dirán, hostia, ese es el que le salió al revés, ¿no? Entonces, bueno, pero todo se remonta igual, ¿eh? Todo se remonta, te lo digo porque el pitch es un clásico, cuando lo quieres hacer, de repente te cagas encima y dices, hostia, no era el buen momento. Nunca es el buen momento para hacer un pitch.
normal, ¿no? Pero yo te diría que ahí no hay, como siempre, no hay fórmulas, ¿no? Quiero decir, eso es lo que hace que esto sea tan poderoso también. Pero en un sentido también más práctico, en cuanto a conseguir fondos, si es tu primer película, sí hay posibilidades. Tienes que tomar riesgo y poner tu tiempo y quizá tu dinero al principio para tener una filmación inicial que pueda mostrar imágenes sobre lo que quieres hacer. Y tienes que invertir tiempo escribiendo esa idea. Muchas veces ayuda tener cortos antes, que son también ejercicios para que empieces a explorar tu voz, el ritmo que manejas, cómo manejas una escena, cómo te mueves con personajes, etcétera, ¿no? Que son ejercicios donde estás aprendiendo, pero a la vez estás creando. Eso muchas veces ayuda cuando estás proponiendo un largo para un fondo. Hay muchos, en diferentes partes del mundo, hay varios. Aquí incluso el FDC puede ser tu primer película de largo, ¿no? Que reciben apoyo. Es solo saber hablar de ella, saber explicar lo que quieres hacer y elegir las imágenes adecuadas. A veces no tienes que hacer lo que muchas veces se piensa que es un teaser donde puedas filmar varios aspectos de la historia para que des una idea de lo que es la historia en 3 minutos. No, a veces es nada más esa secuencia donde seguiste al personaje por varios minutos, lo editas en 3 minutos, estuviste 1 hora en su casa, 3 minutos de lo que estás tratando de decir. No tiene que insinuar el final de la película, solamente por qué esta persona es importante, por qué es fascinante para mí hablar con esta persona y quiero que crean en ella, ¿no? Sí, algo más iba a decir, se me olvidó. ¿Cuál era la otra? Nada, yo como para complementar un poco lo que dices, o sea, también un poco trabajé mucho tiempo en la dirección de cine, en el Ministerio de Cultura, y te lo puedo decir con toda seguridad, o sea, muchas películas, primeras películas ganan, o sea, no importa, lo importante es que tu proyecto esté listo, o sea, como ellas te lo han dicho, es eso, no hay que tener ese miedo. La otra pregunta que él hizo, que también es importante, es que su película sucede en julio, nos dijiste, ¿cierto? Sí. Hay algo que pasa muy importante en julio, pero que cree que no va a poder tener la financiación en julio, ¿es algo así? Entonces, que si la hace o algo así. O sea, es un caso concreto y evidentemente si yo de verdad, si soy honesto, como tú dices, si de verdad lo quiero hacer, pues yo ya tengo las formas de ir, ¿sí me entiendes? Pero cómo romper o cómo intentar, por decirlo así, prever, que supongo que ahí es donde está lo complejo de esto que queremos hacer, es cómo evitarlo, ¿sí me entiendes? Porque, o sea, sí, cómo evitar uno siempre poner pasta o adelantar dinero, pero bueno, sin más, solo que de todas formas se puede o sea, la película se puede volver a plantear sin que esto suceda o no, y si de verdad lo considero importante, pues lo llegaré a ir, pero lo que quiero decir es, ¿qué pasa cuando uno, o sea, cuando es un evento mucho más grande que se va de manos y uno como que tiene esa presión por el tiempo, porque es algo que solo pasa una vez y ya, entonces como ese dilema del documental. No, la pregunta creo que hay 2 formas de abordar, no 2 formas, 2 extremos, ¿no? Es decir, esto es como el dilema de, ¿no? O sea, o yo me adapto al mundo o el mundo se adapta a mí, ¿no? Entonces, claro, está complicado, pero efectivamente hay algo que tiene que ver con asumir, es decir, bueno, tenía una amiga directora que un día me decía, documental obviamente, o sea, solo una documentalista puede decir algo así, que decía, si quieres hacer reír a los dioses, cuéntales tus planes. Es decir, una cosa es lo que uno quiere hacer y la otra es los recursos que tiene para hacerlo, ¿no? Pero estando en esa situación, es decir, ¿no? Tic-tac, tic-tac. O sea, la realidad avanza y yo no he conseguido los recursos para abordarla. No puedo pararla y no puedo inventarme los recursos. Es decir, las opciones que se despliegan son muy pocas. Es decir, o no grabo, o grabo invirtiendo,
O una tercera, que a mí esta es la que más me gusta, que es la siguiente. Antes de ir a la tercera, a mí hay algo que creo que entre las 1000 millones de cosas que define al documentalista es que generalmente llega tarde, ¿no? O llega tarde, o cuando llega ya pasó, pero, es decir, parar la realidad no podemos, inventarnos el dinero tampoco, invertirlo pues es un bajón, sobre todo si no tienes, y sobre todo si no tienes la perspectiva de recuperarlo, porque, a ver, la vida es una apuesta. El cine también, no solo a nivel de producción, también a nivel creativo. Pero yo te invitaría, ¿no?, dado que eso es un caso real, a que pensaras lo siguiente, o a que, ¿no?, te dieras cuenta de lo siguiente. La imagen documental parte de la realidad, pero no debería ser una prisionera de ella. A lo que voy es que este evento hagamos ver que es una tormenta. Yo puedo dar cuenta de la tormenta filmando la tormenta, filmando la preparación de la tormenta o filmando los estragos que la tormenta provoca. Es decir, puedes renunciar a la película, pero puedes entender que nuestras películas no deberían sostenerse por la importancia de la realidad, sino por aquello que esa realidad te provoca a ti. Si tú quieres filmar ese evento, porque en ese evento se da cuenta de, no sé, cómo la gente es feliz a pesar de tener dificultades económicas, bla, 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 si eso es así, podrás dar cuenta de eso filmándolo en otro momento, en relación a ese evento, ¿sí? Preparando el siguiente o recogiendo el anterior, ¿me explico? Estoy hablando en términos muy amplios porque no sé de qué evento se trata, ¿me explico? Pero a lo que voy es que un cineasta, a mi entender, tiene que ser capaz de dar cuenta y de transmitir aquello que le golpea de formas muy distintas, es decir, sin estar siendo esclavo de la agenda ni que le marca la realidad, ni que le marca el plan de financiación. Es decir, deberías ser capaz de leer aquello que tú quieres decir en cualquier, ¿no?, en los rastros, en las huellas, en mirándolo de otro lado, ¿me explico? Yo personalmente soy muy fan, muy fan de los obstáculos. Me da la sensación que te obligan a mirar dos veces y por lo tanto a darte cuenta de otras cosas, te invitan a saltar más alto, hacen que, bueno, de hecho, el silencio, la negación, la imposibilidad son elementos connaturales del documental. Por lo tanto, todo lo que ponga resistencia, es decir, no lo vería como un... ¿no? Me acordaré siempre de una directora que además, bueno, una película en Colombia y que estaba filmando un personaje y en una ocasión se preocupó muchísimo y me llamó diciendo ¿qué hago? Este personaje ha construido un muro entre él y yo y no sé cómo derribar este muro para seguir filmándole. No tienes que derribar el muro. El cineasta no derriba muros, los filma. Tienes que retroceder y filmar ese muro, porque la verdad de esa relación es que este personaje ha construido un muro frente a ti, ¿sí? A veces hay algo que inconscientemente hacemos y que es, bueno, ese gesto de inocencia que tenemos todos, que creemos que lo que tenemos es que modificar las cosas para que salgan como queremos que salgan, en lugar de retroceder, analizar y decir, bueno, dadas las circunstancias, me voy por aquí, ¿sí? Y dejar entonces que la nueva cosa emerja. O sea, no, bueno, a mí me da la sensación que el obstáculo hay que abrazarlo, básicamente. Sí, ¿no? Como la escritora americana que dijo, Grace Paley, soy lo que soy gracias a que no pude ser lo que creí que quería ser, ¿no? Yo quería, de respecto a los fondos, yo quería dar 2 tips bien concretos para buscar quién está dando fondos y dónde los están dando y a quiénes se los están dando. Muy específicamente, 2 links, 2 enlaces, 2 páginas, que si veo que están sacando libretitas, los apunten. Uno es POV, American Documentary,
es la televisión pública de Estados Unidos. POV es una rama de la televisión pública PBS, y tienen una sección que se llama Filmmakers, donde adentro hay una sección que se llama Resources, y ahí hay una lista de fondos internacionales que incluyen apoyo a Latinoamérica, bastante vasta y calendarizada, para saber cuándo hay que entregar, etcétera, etcétera, y leer las líneas de cada uno para saber cuándo aceptan primera película, cuándo hay que tener más experiencia, etcétera. Y la otra es BritDoc, británica por supuesto, BritDoc como una palabra. También tiene una sección que ahí se llama directamente Resources, y ahí tienen lista también de fondos, mercados, fondos para cortos, fondos para largos, está un poquito más especializado, pero también está muy actualizada. Y un comercial, pero es un comercial que creo que vale la pena hacer, hablando de fondos. En Chicken and Egg Pictures, donde trabajo, tenemos un programa que se llama Accelerator Lab, que apoya a mujeres directoras que están haciendo su primer o segundo largometraje. Para el primer largometraje, o incluso para el segundo que están mostrando, el requisito es haber filmado entre 10% y 60% en el momento de la aplicación, y tener por lo menos 5 minutos, de 5 a 10 minutos del material que ya es parte de la película, para darnos una idea de lugar, de personaje, de estilos, etcétera. Y vamos a abrir la convocatoria en mayo, ya, casi que en 2 o 3 semanas, y se cierra el 10 de julio, y es un apoyo internacional. Mujeres de cualquier parte del mundo. Este año trajimos una chica de Bangladesh, que es su primer película, una chica de Somalia, una chica de México, Polonia, etcétera, y varias de Estados Unidos. El apoyo es para 10 proyectos. Si son codirectoras, a las 2 directoras se les trae, por lo menos una de ellas tiene que ser su primero o segundo largo, y si el codirector es hombre, también lo traemos y recibe todos los apoyos. Es un programa que consiste en asesoría de 1 año, son 3 labs cerca de la ciudad de Nueva York, en el campo, donde pagamos todos los gastos de viaje de donde quiera que vengan del mundo, 1 semana en la primavera, luego vamos 1 semana al Festival de Sheffield a participar en el Pitch Market de allá, para organizar reuniones con posibles inversionistas, financieros, televisión, productores, etcétera. Y en el otoño tenemos otro laboratorio de 1 semana. En los laboratorios, en la primavera y en el otoño, trabajamos mucho la historia y también, el guión, y también mensualmente tenemos asesoría con personal de la organización. Es un comercial, pero a todas las chicas que están aquí, que estén trabajando en su primer o segundo largo, que tengan 10% más filmado, las invito a participar, y si quieren puedo contestar preguntas después al respecto. Tenía otra pregunta por ahí atrás, tú y después tú. Y después tú. Bueno, se escucha bien. Al principio de la conversación ustedes hablaban pues de una apertura importante en el quehacer del documental, pues donde es posible hacer tanto una película sobre la muerte de mi abuela, digamos con una pequeña cámara, hasta pues pensar en que es posible hacer la Guerra de las Galaxias, digamos. Y que pues en relación a esas necesidades o a esos deseos que uno tiene, hay también espacios y convocatorias y programas que apoyan distinto tipo de cine, partiendo un poco del hecho de que uno puede reconocer cuáles fondos están como más interesados en lo que uno hace, pero aterrizando la situación como al lugar donde estamos, Colombia o Bogotá, donde dependemos básicamente de los fondos públicos, ¿sí? Bueno, y pues la posibilidad de mirar también hacia afuera, pero muchas veces esa primera película pasa por los estímulos distritales o los estímulos nacionales. Uno llega a una encrucijada un poco, porque no siempre es claro qué tipo de películas apoyan estos fondos, ¿sí? No siempre es como claro, digamos, si es que se está apoyando un tipo de cine donde es válido, pues, con una GoPro filmar la muerte de tu abuela, digamos, un poco, ¿sí? Y eso, digamos, pasa mucho por los formatos de aplicación. Muchas veces yo tengo una idea de una película,
donde no necesariamente hay un personaje principal, donde no necesariamente hay un conflicto y en cuya forma de producción no necesariamente hay un equipo con gaffer, con asistente de fotografía, con productor de campo, etcétera, pero los mismos formatos, ¿sí? De alguna manera te están diciendo el cine debe ser así, ¿sí? Entonces, pues como que de alguna manera uno se ve muchas veces en la posición de inventar lo que no tiene para poder acceder a esos apoyos, ¿sí? Entonces, o muchas veces también cada año cambian los criterios, ¿no? Mi apunte va un poco a eso, a la importancia de que los fondos públicos también sean abiertos, o bien en el tipo de cine que les interesa, o bien en que cada año los criterios van a cambiar. Eso era todo, y es un apunte más como una reflexión sobre el lugar en el que estamos quienes producimos, proponemos pues, en este circuito, en este lugar. No, gracias por ¿no? la reflexión, así el panorama, ¿no? Porque hemos, digamos, siempre, es decir, siempre uno de alguna forma, curiosamente, se siente reflejado, ¿no? Ya, ahora explicaré por qué. Primero, de todas formas, te quería decir, o sea, te invitaría realmente a asomarte y a nivel internacional y te sorprenderías cuantísimas películas colombianas, primeras películas, están a día de hoy en circuitos, de pronto proyectos, ¿vale? Pero incluso en tanto que películas, pero Doc Montevideo, yo estoy trabajando ahí desde el 2009, o sea, cada año tenemos 2, 3, es decir, yo sería que es el segundo o tercer país con más representación y casi todos son primeras películas. Pero no solo ahí, es decir, el taller que alimenta, sí, pero bueno, claro, y no solo eso, es decir, digamos en esos pitchings, Doc Montevideo puede ser, pero también Cartagena. O sea, yo desde hace 2 años estoy trabajando para ellos en el pitch y de ahí hay proyectos colombianos que entran en el programa de Tribeca, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, claro, a lo que voy es que cuando están en estos espacios públicos de presentación de proyecto, eso implica que eventualmente acabarán siendo financiados, ¿no? Yo sé que cuando uno está creando siempre y produciendo, ¿qué te voy a decir? Siempre tiene la sensación de, no es una sensación, incluso es una realidad, ¿no? de que se podría hacer más, que desde el lado de la institución se podría hacer más. Te digo igualmente que si miras atrás y ves la presencia del cine colombiano hoy a nivel internacional a hace 10 años, hay un cambio radical, radical. Y hay cosas muy interesantes y eso tiene que ver con una inversión presupuestaria, sin duda. Es decir, no sé, yo llevo 7 años viniendo a Proimágenes, encantada de la vida, pero es que son 7 años, y eso se nota. Ya el otro día dije que pediré nacionalidad. Pero a donde voy también, respecto a lo que dices, y tienes absolutamente toda la razón, ¿no? Hay una responsabilidad institucional que, digamos, muchas veces, ¿no? a uno le bajonea mucho cuando tiene que llenar un presupuesto. Yo en España aún estoy llenando presupuestos donde hay columnas enteras dedicadas a establos, caballos, ¿no? semimovientes, grúas, no sé, no, y todo en blanco, en blanco, en blanco, en blanco. Y efectivamente hay algo incluso más perverso y es que hay algo muy instalado y parece que si una película no cuesta más de tanto dinero, uy, esto no es serio. Esto no es serio, ¿no? O sea, que hay una penalización de alguna forma. Pero ahí, de nuevo, voy al empoderamiento. Si nosotros somos cineastas, estamos solos, pero la soledad del cineasta es genial, porque es una soledad en la que nos reconocemos y que podemos compartir. Entonces, la suma de muchas soledades ya es otra cosa, ¿no? Y vamos, y pedimos, y exigimos. Las instituciones que tenemos son las que permitimos que existan. ¿Me explico? O sea, yo he visto muchos movimientos en que uno va y, ¿no? y pide hablar con quien hay que hablar y le dicen no,
pero es que no le haga perder, ¿no? malgastar energía al cineasta documental haciéndole escribir una escaleta, como si esto fuera una ficción, porque ni yo me la creo ni usted se la cree. ¿Cómo se escribe un proyecto documental? Estudiémoslo, propongámoslo. El otro, en el fondo, yo creo que sin las instituciones hay cosas que no nos cuadran, no es tanto por mala fe como por ignorancia o desidia, ¿no? Entonces, tomemos, ¿no? nuestra responsabilidad de ir y preparar el camino hacia otras posibilidades, ¿no? Es decir, a mi entender, la comunidad cinematográfica está hecha por todos y creo que da muy buenos resultados cuando uno se organiza, va, propone, bueno, poco a poco permite que el cambio se opere. Y hay otra forma muy efectiva de hacer que el cambio se opere, que es trabajar bien. Es decir, si uno hace lo que tiene que hacer, es decir, hacer una película, que después la película se defienda sola, después, claro, es decir, es algo que es, si quieres, de alguna manera ejercer cierto ejemplo. Y por último, en una cosa que has dicho me he visto muy, muy reflejada, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, la crisis española se ha convertido ya, de facto, o sea, ya no hay vuelta atrás, ojalá que sí, en una crisis de valores. Es decir, Televisión de Cataluña a mí me había producido cosas de un bizarro. A día de hoy, o hablas de la sardana o de, no sé, el allioli, no produces. Entonces, claro, es un empobrecimiento tal porque ha desaparecido el otro. Es decir, la gente pone la tele y se ve a sí misma, ¿no? Ha desaparecido el otro, ha desaparecido el diálogo, ha desaparecido la posibilidad de hacer de otra forma. Ahora bien, esto es así. Yo ahora mismo, por mucha pataleta que haga, no lo cambiaré, ni yo ni los 1000 que estamos puteados. Pero yo tengo una libertad, que es, decido seguir apostando por lo que creo y remándola y buscando el dinero donde pueda, o hago lo que aquellos que tienen el dinero quieren que haga. Y para mí hay ahí un compromiso de ciudadano. Es decir, bueno, me va a costar 1000 veces más, pero voy a seguir dando la vara. Y para mí ahí la diferencia está en eso que hablamos de la coherencia y de la honestidad y de ser fiel a uno mismo. Y eso no quiere decir que a veces uno encuentra un feliz balance entre, bueno, hago esto y con esto lo invierto aquí, bueno, las triquiñuelas que uno puede hacer, ¿no? Pero bueno, a mi entender tiene que ver con el compromiso al fin y al cabo. Yo quiero, ahora sí que yo voy a hacerte una pregunta a ti. No, de esto que estás diciendo, es verdad, tienes que hacer tu película, no tienes que hacer la que otros quieren que hagas. Y si no te dan los fondos, tú sigues adelante y haces tu película. Pero hay muchas historias de películas que se hicieron porque la persona dijo, esta es mi película, esta es mi visión y yo la voy a hacer así. Y nadie me apoyó, pues ahí sigo derecho. Y al final la película ni fue a un festival, ni recibió otro apoyo. No, pero ¿qué consejo das? ¿Hasta cuándo tú sabes que tu visión...? No, y es una pregunta honesta, si yo también me lo pregunto cuando aconsejo a alguien, ¿no? ¿Hasta cuándo sabes, esta es mi visión que tengo que defender? O, cuidado, algo estoy haciendo mal que tengo que abrir los ojos y verlo desde diferente perspectiva. Claro. No, sí, y es una buena anotación. Es decir, una cosa es ser honesto y la otra es ser arrogante. ¿Sí? No estoy hablando, hay un chiste, perdón, pero hay un chiste que a mí me hace mucha gracia, que es de un tipo que está conduciendo y venga a esquivar coches, que van contradirección, ¿no? Y de repente pone la radio, ¿no? Y en la radio escucha que hay uno desesperado que dice, atención, atención, por la autopista A7 va un loco en contradirección, a lo que él grita, 1 no, 1000. Yo no estoy hablando de ser ese loco, ni mucho menos. No digo el mundo está equivocado, yo tengo la razón, ¿sí? No sé en dónde puedes poner el límite, pero a lo que voy es que
una cosa es ser fiel a uno mismo y la otra es, yo creo mucho, ¿no? Picasso lo decía eso, que la inspiración me pille trabajando. Creo mucho en el trabajo. Y el trabajo te expone, te fragiliza, te pone un espejo delante, un espejo en el que te demuestra si eso que tienes que decir vale la pena ser dicho o no. Es decir, hay una cosa que tiene que ver con la exigencia creativa, con ponderarse, con no creer que estás inventando la sopa de ajo. Es decir, hay mucha gente que ha creado, tienes cómplices, ¿sí? Me estaba refiriendo al punto concreto de no confundir el pretender que la institución quiera lo mismo que tú quieras, ¿no? y que el hecho de valorar su bondad o no en el momento en que cuadra con tus propios designios o no, ¿no? Pues ahí yo otra vez un poco, ya no tanto de moderadora, sino como un poco de mi percepción y de las cosas que he vivido, porque, o sea, conocí a Marta yo creo que hace como 10 años cuando produje la muestra documental y desde ahí he llevado como todo ese camino, no solo digamos solo de documental, sino de ficción, pero también lo que yo siento es que eso que aseguras de que qué tipo de películas es las que están queriendo, el mejor ejercicio que podemos hacer todos es ver las películas, ver nuestras películas colombianas, o sea, porque ahí es donde uno empieza también como a quitarse una cantidad de prejuicios, ¿sí? Porque realmente uno se da cuenta como ese espectro tan grande que hay, que está esto y que son esto, y las que están premiadas por el fondo, ahí lo vas a ver. Pero también lo que siento mucho y que creo que está un poco complementando lo que están diciendo las dos, y es que no eres el loco de los 1000 que hoy van contra ti, pero es un poco que yo sí creo que, y lo he visto, las películas donde hay trabajo, y un trabajo de creación entre tus iguales, tus películas, que la gente que está a tu lado, el taller, o a veces estás solo, encerrado, pero hay un trabajo juicioso, esas películas se hacen. Y uno lleva un poco este registro de quién se presentó a desarrollo o quién ganó producción o qué de pronto persona decidió hacer su película pero después terminó ganando, fue postproducción, esas películas se hacen. Entonces yo creo que es un poco la unión entre las dos y esa es la realidad. Y hay varios ejemplos de los que podemos hablar después donde yo te puedo decir, esta película se presentó a desarrollo, no ganó, no, decidieron hacerla solo porque es que el momento era ya, porque mi protagonista si fuera ficción iba a crecer más, pero me presenté a postproducción y gané. Entonces yo creo que hay como que finalmente desaprendernos y darnos cuenta que todo puede ser posible si hay trabajo y si hay como otras miradas. Eso, como poco para cerrar ese punto que dijiste. ¿Quién más tenía la última? Gracias, buenas tardes. Bueno, decías al inicio, ¿quién está viendo documentales? ¿Dónde se están viendo documentales? Y la pregunta que nos hacemos también pues es cómo lograr financiar esos documentales cuando las vitrinas son tan reducidas, cuando en televisión tampoco es negocio para los canales pasar un documental. Me pregunto entonces, y espero que no sea herejía lo que voy a preguntar, y en esta era digital es muy descabellado empezar a contemplar una vitrina que no tiene nada que ver con los festivales, que no tiene nada que ver con los canales de televisión y que me atrevería a decir que están ya condenados a desaparecer. Es muy descabellado pensar en estas plataformas Netflix, plataformas digitales por demanda, y aún más allá, más arriesgado y más popular todavía, YouTube, hacer un documental para simplemente publicar en YouTube cuando después de tantas visualizaciones empiezo a monetizar. Y no solamente eso, que no estoy limitado a un pequeño jurado, sino que de pronto me puedo encontrar con sorpresas, y vaya que ha pasado, con un público que se siente identificado, y no necesariamente calificado, pero que se siente identificado con la obra, y eso genera una cantidad de visualizaciones y eso ya empieza a generar unos recursos. ¿Cómo está la cosa en Estados Unidos? ¿Cómo está la cosa en Europa? ¿Es una opción? ¿Es muy descabellado? Yo solo antes de que ellas dos hablen, quiero que veas 2 puestos atrás y ahí hay una respuesta, que de pronto ustedes encuentren, ella les puede contar su experiencia, un poco para
Y hay muchos otros ejemplos, pero sé que Victoria les puede contar algo de su experiencia después, ya más ustedes afuera. No, yo solo simplemente era decir, no es que no sea descabellado, sino estas plataformas ya están produciendo documentales. Sí. Estas plataformas ya están invirtiendo en objetos y entre ellos está el documental. Netflix, Amazon, Vimeo, están yendo a festivales, están yendo a mercados buscando proyectos. No están contratando, no nada más están contratando gente para dirigir sus ideas, sino que están buscando financiar cosas que ya se están haciendo para la plataforma. Y de alguna manera estas plataformas digitales pues están siendo una salvación del mundo festivalero, donde solamente el coro ve las películas. Está siendo una oportunidad que pueda alcanzar más allá a aquellos que tengan más curiosidad por el documental, que no solo sean aquellos que nos dedicamos al documental. Pero pues sí, y otra cosa que está trayendo esta nueva forma en las plataformas digitales es que se le está dando más atención o relevancia a la forma corta, ya no al largo documental. Es una cosa de tiempo, de atención, de costos, de muchas cosas, que está empezando a financiarse más la forma corta, que puede tener también una vida más larga porque crea una interacción con un público, dependiendo qué plataforma es o de qué se trate la película, ¿no? De hecho, para complementar lo que acabas de decir, me parece que a día de hoy hay, bueno, para aquellos que están empezando, ¿no? Y que de repente bueno, tienen un impulso, pero el tiempo de inversión que implica, ¿no? O sea, la inversión de tiempo que implica el desarrollar un proyecto, pues quizás es algo que se ve más alejado o incluso puede correr en paralelo, pero tener en cuenta que no está el Updocs es de New York Times y después del Guardian tiene el otro, ¿no? Y que hacen están produciendo, reciben constantemente ideas y las comisionan, ¿no? Y eso es algo que se ha instalado con fuerza. No viene, para mí hay algo importante, nada de ni crowdfunding, ni digital, viene realmente a sustituir, ¿no? Estamos en un momento realmente dilatado de puro Chekhov, es decir, lo viejo y lo nuevo está conviviendo. Y al mismo tiempo uno va, por ejemplo, a los pitch y el panorama está cambiando radicalmente. Es decir, ya no solo tienes las televisiones, sino que tienes galerías de arte, tienes museos, tienes la gente de los periódicos, tienes otro tipo de interlocutores. Es decir, no podemos olvidar que cuando decimos que la cultura de la televisión como ese financiador de documental está desapareciendo, solo hace falta pensar en lo siguiente. Antes, en los pitchings, se mandaban a personas que eran claves, es decir, no solo eran los commissioning editors, es decir, la gente que comisionaba, sino que además eran los decision makers, es decir, ellos podían tomar una decisión in situ. A día de hoy, no. Ellos van y escuchan y después vuelven a la tele y reproducen vuestros pitch, razón de más para hacerlos impecables, para que no se olviden. Tac, 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 tac. Y otro toma la decisión. Y seguramente por otras razones que no tengan nada que ver con la coherencia o la consistencia o la potencia fílmica de vuestra peli, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay, obviamente puedes hacer un machambrao y hacer una estrategia de financiación con un poquito de cada, o puedes realmente dirigirte. O sea, quien financia es un interlocutor, es un compañero de viaje, ¿eh? Es decir, no sale a cuenta engañar a alguien para tener su dinero y después hacer ver que no lo tienes, porque lo tienes ahí al lado. Entonces, el saber con quién coproducir, con quién financiar una película es sumamente importante. Yo insisto igual en la idea de que creo que deberíamos no solo aprender a hacer las cosas tal y como se hacen, sino a aprender y luchar y ser valientes y ser muy imaginativos para crear espacios nuevos, para encontrar nuevas formas de producir, de financiar, de compartir, de crear. O sea, me parece
imprescindible, y sobre todo si le hablas a gente que está por empezar, me parece que es muy inteligente verdaderamente enterarse de cómo funcionan las cosas, pero me entristecería, puñeta, me entristecería mucho pensar que no hay la energía para reinventarse, ¿no? Porque hay formas, por ejemplo, ¿no? Es decir, sí, hay formas nuevas que pueden depender de nosotras y otras que le podemos exigir a nuestras instituciones, ¿no? Es decir, no me diga que me dará 20.000 si yo tengo 40, porque entonces no me los dará nunca, porque ¿de dónde yo saco los 40? Pero es que resulta que con 20.000 le haría mi película, ¿no? ¿Por qué no me da los 20.000 y yo le doy la película? ¿Por qué las películas tienen que durar todas 1 hora y media? ¿Y por qué no tenemos cines en que pasan sesiones de 40 minutos y después de 20 y después de 10 y después, ¿no? Hay un montón de cosas por hacer, o sea, solo falta hacerlas, ¿no? Entonces a mí me parece que eso a mí al menos es lo que me apetece más, quizás, transmitir. Y una cosa que quiero agregar que tú comentaste hace rato y enfatizar ya como también para ir cerrando, la importancia de la comunidad, comunidad de documental es muy importante para la creación, porque si bien es una labor muy solitaria en el proceso de estarlo haciendo, de estar filmando, tomando decisiones, el tener esa comunidad de compañeros que se están dedicando a lo mismo, sin ser un colectivo necesariamente, no es necesariamente vamos a crear juntos y todos compartimos la autoría, pero vamos a juntarnos, vamos a enseñarnos nuestros trabajos en progreso y darnos retroalimentación mutuamente, o vamos a compartir el trabajo que estamos viendo, y eso es muy importante para ir creciendo, para que se vaya difundiendo también el documental hacia afuera de esa comunidad misma, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿no? hay algo muy malo de la globalización, varias cosas, pero cosas muy buenas, ¿no? Que eso que dices de la comunidad y de generar esas sinergias, o sea, somos, ¿no? Es una comunidad chiquitita, ¿no? Sí que eres minoritaria, pero ¿no? Sumando todas esas minorías, pues se puede armar un buen jaleo. Digamos que hay algo que tiene que ver con el intercambio internacional, que no es solo esa comunidad de lobby, de intereses, de confundir la cultura con la industria, etcétera, etcétera, sino realmente entender que hay un intercambio como que puede ser muy, muy, muy rico y muy fértil, con gente que está muy alejada, pero al mismo tiempo forma parte de ese mismo movimiento, ¿no? ¿Sabes qué se me olvidó? Se me olvidó decir una cosa muy importante del fondo que estaba anunciando para las chicas directoras. Incluye $35,000 para la película. El money shot se me quedó afuera. Bueno, o sea, entonces creo que la idea sería como un poco cerrar, pero un poco tratando de finalizar como todo esto y poder decirles a ustedes que veo que hay mucha gente que es un público joven, igual también es para todos nosotros que llevamos un tiempo, sí es como el hecho de que tenemos en este momento la oportunidad de desaprendernos totalmente, de entender que estamos en un mundo lleno de posibilidades en el que podemos volver a pensar y a crear y a entender cómo debemos ser, y eso está muy bien y ese es el juego que uno puede hacer, así sea con el productor y el director o con todo, pero creo que ese es un juego, también algo que me gustó mucho, otra palabra que hablaron las dos fue como el empoderamiento, el saber cuál es nuestra película y cómo poderla llevar hasta el final, y eso va también ligado a algo que es muy importante y que sí también se los digo a todos ustedes, porque sé que ellas también lo quisieron decir en todas sus palabras y porque me consta en el desarrollo de proyectos que he acompañado, y es el trabajo fuerte. Eso es algo que también debe estar, y el punto final que me gusta mucho porque es algo en lo que llevo pensando mucho tiempo, y es el grupo y la comunidad, que eso está muy bien, y también decirte a ti que hay mucha gente que ya está haciendo cosas y que está muy bien que conozcan, y aunque tengamos que conocer cómo debe ser la teoría y cómo lo debemos hacer, porque tenemos que hacerlo, el juego está en salirnos de eso y ver cómo podemos crear. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes dos por todo lo que nos han dado, creo que ha sido, espero que todos podamos, digamos, como coger lo que nos corresponde y poderlo proyectar. Gracias a ustedes por la paciencia, por haber entendido, esperamos que haya sido como claro lo que les hayamos dicho, y bueno, ahora nada
Más nos resta agradecer a Proimágenes y darle la palabra a Sergio, que nos tiene un anuncio final. Sí, buenas. Sí, primero un aplauso para ellas, por favor.